Este sarcófago de 20 toneladas se creó para que durara toda la eternidad. Tenía una tapa que se apartaba y una cavidad para poner el cadáver. Cuando murió, la puerta se selló y la escalera se bloqueó. Sus arquitectos y escultores diseñaron un ataúd de gran simbolismo que mostraba la resurrección de Pakal en el otro mundo. Los escribas reales recibieron la orden de crear una plantilla en la que introducir 640 glifos para contar la historia del reino de Pakal. Muchas pirámides mayas carecen de textos, pero en el templo de las inscripciones pasa todo lo contrario. Todo lo que hay en él, desde las grandes placas de la cúspide hasta lo que hay dentro, proclama que es el lugar donde descansa el fundador de una de las grandes dinastías. En el año 683, cuando llevaba 68 años en el trono, aquel niño que se había convertido en uno de los grandes reyes mayas falleció a los 80 años. Lo cubrieron de cinabrio rojo y lo adornaron con ricas joyas. Le taparon la cara con una máscara de jade. Aunque el legado del gran Pakal iba a ser difícil de superar, su hijo llevaba casi 50 años esperando su oportunidad. Estaba decidido a poner en marcha una serie de proyectos de construcción que iban a desafiar las leyes de la física y de la madre naturaleza. Año 684. El poderoso rey Pakal ha convertido Palenque en una de las capitales mayas más grandiosas de la historia. Tras 68 años en el trono, fue enterrado en una tumba que podría rivalizar con las de los faraones egipcios. Ahora es su hijo quien tiene que engrandecer el legado de su padre y labrarse su propio reinado. Se llamaba Kambalam. Pakal fue el fundador de la dinastía, pero su hijo la consolidó. Se encargó de asegurar la continuidad de esa dinastía. El rey, de 48 años, emprendió inmediatamente la construcción de un complejo de 3 pirámides que sería su legado a la historia. Diseñó y construyó el Grupo de la Cruz, uno de los grupos de templos ceremoniales más hermosos y complejos del mundo maya. Son sus monumentos conmemorativos, más altos que el palacio. Incluso en algunos aspectos superan las obras de su padre. Creo que representan una voluntad de asentar su individualidad, de dejar su huella en la ciudad como había hecho su padre. Encargó a sus ingenieros que levantaran 3 estructuras: el Templo de la Cruz, el Templo de la Cruz foliada y el Templo del Sol. Los ingenieros de Kambalam dieron un grandísimo paso adelante gracias al uso de unos sofisticados cálculos geométricos sin parangón basados en el sistema numérico creado por los mayas. Una de las cosas en la que los mayas se adelantaron a su tiempo fue en la creación del cero. Solo con la combinación de una concha que representaba el cero y un punto, el número 1 y el 5, con solo eso, en distintas posiciones, consiguieron multiplicar y llegar a cifras muy elevadas. Los griegos y los romanos fueron grandísimos ingenieros, teólogos, historiadores y demás, pero su sistema matemático los limitaba mucho, porque no tenía cero. Lo irónico es que fueron capaces de hacer grandes obras públicas y filosofía y todo eso, pero comparados con los mayas, eran malos en matemáticas. Las matemáticas avanzadas de los ingenieros de Kambalam podrían haber incluido el descubrimiento de proporciones como la raíz cuadrada de los rectángulos y algo llamado el número áureo, una proporción natural que se da en los animales, la naturaleza e incluso el cuerpo humano, como la relación de 1 a 1,618. Si mides la distancia de la cabeza al ombligo y del ombligo a los pies, la proporción es muy cercana a 1,618, la divina proporción. Algunos expertos creen que esta proporción lleva miles de años apareciendo en construcciones en lugares como las pirámides de Giza en Egipto o el Partenón de Atenas.
El hombre de Vitruvio de Da Vinci es un estudio de esa proporción. E incluso hay quien dice que pintó a la Mona Lisa basándose en ella. Con poco más que palos y una cuerda, los ingenieros de Cambalam pudieron haber medido la raíz cuadrada de un rectángulo. En el Templo de la Cruz, esas formas se habrían usado para marcar los dos pilares principales de la fachada, el ancho del pórtico intermedio y las paredes interiores. El número áureo aparece en las cámaras traseras y en la base de la estructura, en la que el largo sería 1 y el ancho 1,618. Mediante cuadrados repartidos y proporciones naturales se fue formando la hermosa planta del Templo de la Cruz, llena de geometría, mitología y del legado de un rey. Pero no toda la ingeniería de Palenque se hacía con vistas a la vida del más allá. Los ingenieros de Palenque también tuvieron que ocuparse de necesidades más prácticas. Uno de los nombres de Palenque es la Camjá, que significa lugar de grandes aguas. Hay 4 ríos que cruzan Palenque, docenas de arroyos, hay agua por todas partes. Esta riqueza llegó a ser un problema. Palenque estaba rodeada de colinas bastante altas, riachuelos y arroyos que se abrían paso por el lugar, dejando solo pequeñas zonas de tierra llana y seca donde construir. El problema de Palenque es el opuesto al de la mayoría de las ciudades mayas. No tenían que almacenar agua para la estación seca, sino luchar contra el exceso de agua. Como verán, todo está verde. Aquí llueve a diario. Los arquitectos idearon un método para desviar los arroyos, mediante acueductos subterráneos que canalizaban el agua bajo tierra, para tener así más tierras de cultivo. Estos túneles estaban cubiertos de caliza y tapados con nuestro viejo conocido griego y egipcio, el arco falso, una serie de piedras salientes puestas unas encima de las otras para formar una especie de arco. Estas techumbres eran tan resistentes que soportaban el peso de las grandes plazas de Palenque, que estaban encima. La gente paseaba mientras el agua corría bajo sus pies, hacia afuera de la ciudad, igual que se hace hoy en día en Nueva York. Y lo más impresionante es que hay indicios que parecen señalar que los ingenieros mayas pudieron haber creado presión en el agua. Construyeron túneles que discurrían a través del terreno escarpado hasta la ciudad, a menudo colina arriba. Al acercarse a las estructuras principales, las tuberías se iban haciendo cada vez más pequeñas. Igual que en las fuentes romanas, la presión del agua iba aumentando al disminuir el grosor de la tubería, lo que permitía que hubiera agua corriente en los edificios de Palenque. Hay sistemas de piscinas, de acueductos. En su época habrían rivalizado con los acueductos romanos. No se conoce una utilización similar de la presión en ningún otro lugar, y no vuelve a aparecer hasta que los españoles traen la tecnología consigo. En total, Cambalam y su padre Pacal gobernaron Palenque durante casi 100 años y llevaron la ingeniería maya a su máximo apogeo. El futuro parecía prometedor para esta ciudad tan próspera. Pero sus años de gloria estaban a punto de terminar de forma repentina. Algo estaba pasando en el mundo maya, algo que iba a provocar la desaparición de las ciudades-estado. En el siglo VIII, Palenque, Tikal y los demás reinos del mundo maya se expandían por el continente. Las grandes pirámides, la planificación urbana y los lujosos palacios reales daban fe de la gloria de los grandes reyes. Pero de repente, las ciudades empezaron a decaer, unas tras otras. Los escultores reales dejaron de hacer inscripciones con datos históricos en los monumentos, y los reyes paralizaron sus proyectos de construcción. La civilización maya cayó en la oscuridad. No es que las tierras quedaran abandonadas de la noche a la mañana. Un reino cayó aquí, 10 años después cayó otro allá, y después otro más allá.